Y la tablet número 7 es una que llega porque no prende también, no enciende. La destapamos y hacemos la misma secuencia de revisión. Soltamos aquí el parlantico para mayor comodidad, probamos los voltajes. Lo primero que debemos de hacer es siempre probar los voltajes que deben de ser presentes en la batería. Leemos la nomenclatura de la batería, digamos si es una tablet, acá dice 3.7 voltios, ese voltaje debe haber para que pueda encender la tablet. Analizamos si hay 0 voltios. ¿Qué significa eso? Que nunca va a encender la tablet y muy probablemente en este caso no va a mostrar tampoco que esté cargando, así tenga los pines de carga bien. Primero lo que debemos hacer es probar si la batería está buena. Ya esto es de costumbre, en muchos videos he explicado cómo despegar la batería. Lo que hacemos entonces es tomar la batería, soldarle un cargador que tenga el voltaje y el amperaje adecuado a la tablet, a la batería. Entonces vamos a conectar un cargador en la pista positiva, el pin positivo del cargador, y en la negativa la pista negativa. Ese cargador es de 2000 miliamperios. Lo voy a dejar conectado unos 15 minutos, 20 minutos, y la batería tendría que tomar al menos el voltaje inicial para encender la tablet. Mirar si es por voltaje, ya debería encender, y luego analizamos por qué se descargó del todo, si tiene algún pin de carga dañado o si tiene alguna falla en el cargador. Vamos a esperar. Aquí ya he soldado los cables a la batería, la vamos a poner a cargar directo. Con esto la reanimamos, y si después de unos 20 minutos la batería tomó voltaje, entonces la batería está bien. Ya nos faltaría probar la durabilidad y mirar qué otra cosa encontramos. Y aquí entonces ya analizamos que le he dado el voltaje requerido a la batería. Tiene 3.90, un voltaje adecuado para que encienda. Ya debería encender si es por voltaje, y vamos a observar qué es lo que está sucediendo, porque el cliente lo trajo con esa especificación de que no encendía. Ahorita que encienda vamos a ver si el problema es que no carga, y por tal motivo se descargó en su totalidad, y por eso por ningún lado le podía volver a encender. Y ahí ya lo vemos entonces encendiendo. Ahora vamos a probar. Voy a conectar primero el cargador micro USB. Ahí vemos que apareció cargando, pero volvió y lo soltó, y muy probablemente esa es la falla. En este caso, por el cargador micro USB, cuando lo conecto no me muestra que está cargando, y el cliente muy probablemente tiene ese cargador, porque cuando conecto el de plugin, el de aguja, entonces vemos que acá sí muestra que está cargando y permanece la carga en la batería, continúa cargando. Entonces quiere decir que esta tablet se le dañó el cargador micro USB al llegar la batería a 0. Luego ensayaron y ya no cargaba. ¿Por qué no carga? Porque al estar totalmente en 0, los circuitos protectores de la batería ya bloquean el voltaje o están bloqueados y no dejan pasar ese voltaje hacia la batería, y hay que despegarla como lo hicimos directamente, para que ahí sí pueda recibir con un voltaje superior al que puede llegar con el cargador, porque le enviamos la carga directa. Entonces ya tenemos la tabla encendida. El problema no es que no prenda, sino que era una deficiencia de voltaje, y esto se debe a que el micro USB no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque ahí lo alcanzamos a ver que está un poco suelto. Hay que desensamblar toda la board, quitar todos los periféricos, display, cámara, para poder darle vuelta a la board y mirar si solamente es resoldarlo. Ya aquí desarmando entonces todo y mostrando la board, aquí vemos la falla. La falla es que el pin se soltó en todos los contactos, lo más importante, se soltó en ellos. Ahora solamente aplicamos flux y resoldamos todo de nuevo, y entonces muy probablemente ya esta tablet quedaría lista. Aplicamos flux. Vamos a aplicar, aunque con ese estaño que hay ahí volvería a soldar, es mejor aplicar estaño nuevo para que quede más fuerte
ese pin. Y así entonces completamos este caso número 7 de esta tablet. Y esto es como una secuencia, aunque hay cositas que han sido fácil, esto los ayuda a tener claridad de algunas cosas que les pueden llegar. Reforzamos un poquito los lados con estaño nuevo. Y faltaría solo esta otra esquina acá. Listo. Ahí ya entonces quedó soldado de nuevo el pin. A retocar esta que parece ser que está levantada. Ahí vemos ya todas haciendo buen contacto. Lo bueno de este flux es que si quiero dejo ese flux ahí, pero si quiero por estética lo limpio, pero no pasaría nada ya que este flux no es conductivo y no pasaría nada que quedara ahí. Ahora a ensamblar y miramos a ver si ya queda cargando. Y ya finalizada la solución, tablet encendida y cargando por todos los cargadores, por los dos conectores que tiene el micro USB y el de plugin. Aquí está conectado por el micro USB y está cargando perfectamente, y también pues normalmente tendría que seguir cargando por el de plugin. Continuamos entonces con la octava tablet. Aquí vemos ya la tabla número 8, también llega porque no enciende. Esta es una MID 750. La destapamos y comenzamos a hacer la revisión de los voltajes. Lo primero siempre que vamos a revisar es voltajes. Debemos de analizar eso para poder empezar a diagnosticar, empezar a hacer una serie de descartes en la board. Vamos a revisar cuánto tiene esta batería. Miramos el voltaje, tiene 2.75, con ese voltaje nunca va a encender. Entonces lo primero que vamos a hacer es también darle el voltaje adecuado a esta tablet y mirar a ver que siga continuando. Y aquí ya le hemos dado el voltaje a la batería, tiene 3.75, con ese voltaje al menos debería tratar de encender. Vamos a observar si lo hace y ya miraríamos qué pasa. Y ahora vamos a ver si solamente no encendía por falta de voltaje. Vamos a ver si con este voltaje todavía no es capaz de encender. Tiene 3.75 y vamos a hacer un análisis a ver si falta subir un poco más. Después de entonces tener el voltaje adecuado, revisar que la tablet pues tuviera su voltaje requerido para encender, hemos comprobado que no enciende. Por este motivo hemos reemplazado por otra batería, a ver si de pronto el amperaje de la batería no era suficiente para darle encendido, pero igual sigue sin encender. Luego lo hemos conectado al computador como hemos enseñado en el curso para detectar a ver si al menos la tablet está encendiendo. Lo que no esté funcionando sea el display, pero ni por modo ADB no conecta, tampoco conecta en modo de recuperación. Entonces ya con ese diagnóstico procedimos a revisar el botón de power, que también es importante en esta revisión. Y cuando analizamos el botón de power, observamos que el botón de power también está bien, que cuando probamos continuidad en los contactos de atrás, al oprimir el botón, al obturarlo, debería de hacer ese comportamiento. Cuando lo oprimimos, entonces tiene continuidad, queriendo decir que está bien, que está funcionando. Y haciéndole el recorrido hacia el XP209, como yo les he explicado,
que tiene que generar una señal de encendido. Entonces empezamos a hacer el seguimiento, ya como también lo hemos enseñado. Aquí vemos que el botón de power tiene solo dos contactos, uno a tierra y el otro va hacia el IC de power o hacia el procesador, generando una señal de encendido. Aquí vemos el último punto de contacto. Cuando le damos la vuelta vemos que ese punto pasa a este otro lado, y aquí empezamos a hacer seguimiento a la pista, nos vamos siguiéndola. Si vemos que pasa por este sector, acá vuelve y se esconde, le damos vuelta a la board y empezamos a seguirla. Vuelve y sale en este sector que vemos acá, y le hacemos el recorrido, le hacemos todo el recorrido a la pista y vemos que por acá continúa por este sector. Es esta que vamos acá siguiendo, sigue acá, sigue por acá, llega a este punto y llega hasta acá. Hasta aquí debería tener continuidad con el botón de power. Vamos a ver si eso es cierto. Si no llegara a tener continuidad en el recorrido, ha perdido esa función de seguir hasta acá el voltaje, ya que el XP envía un voltaje por acá para generar la señal de encendido. Cuando pruebo continuar el botón de power, ahí vemos que tiene continuidad y todo está bien. Entonces damos vuelta y seguimos buscándola por el otro lado, y cuando damos vuelta encontramos que hace continuidad a esta resistencia de acá. A esta resistencia tiene continuidad. ¿Cómo lo sabemos? Pues colocamos el multímetro puesto en continuidad acá, y cuando tocamos la pista de arriba del botón de power, la pista que pasa al otro lado, ahí tiene continuidad. Tocando la resistencia que está acá y tocando el botón de power, vemos que ahí nos debe marcar una continuidad. Ahí lo está haciendo correctamente y quiere decir que está llegando. Aquí cuando yo conecte la batería en esta resistencia, debe haber un voltaje, puede ser de 2.5 a 3.3, que es el voltaje encendido. Cuando yo doy power, el voltaje se va a tierra y esto le genera una señal de encendido que el usuario está oprimiendo. Eso debería ocurrir, eso ya lo explicamos en el comportamiento del IC de power y está en la línea número 47. Ahí debería haber un voltaje. Vamos a conectar la batería y vamos a ver si eso es correcto. Si ese voltaje está ahí, entonces por ese lado está bien. Después de nosotros mirar que el botón de power esté bien, entonces tendremos que revisar que el IC de power tenga todos los voltajes en cada una de sus salidas y en su entrada que viene la batería. Vamos a analizar aquí el voltaje. Colocamos el multímetro en la escala de medición de voltaje y medimos qué voltaje está acá. Ahí vemos, hay 2.5, un voltaje correcto que genera la señal de encendido. Y acá entonces miramos que cuando estamos midiendo el voltaje que debe haber en la línea de encendido, que está saliendo el XP 209, que es el IC de power, cuando yo oprimo el botón de power, ese voltaje debe irse a tierra. Ahí está ocurriendo exactamente lo que debe pasar. Está bien, la señal está bien, el botón está bien, el IC de power. Entonces le mido los voltajes y deben de haber unos voltajes. Primero el voltaje inicial que debe haber de la batería, porque esta bobina recibe el voltaje de la batería, ingresa al IC de power y empieza a salir ya por estas otras bobinas. Como ya di power, esos voltajes están en estas bobinas. Si yo conectara la batería, aquí no hubieran voltajes, sino solo hasta que era al botón de power. Entonces todo está sucediendo bien, pero en la imagen ni el sistema está teniendo comunicación para mostrarme eso. Cuando tenga un caso de estos, por ejemplo que el botón de power ya está bien, los voltajes están bien, ya probé otra batería, está bien, probé el display, no se ve nada en el fondo, no se ve ni siquiera, a veces cuando es problemas de luz como el caso que anteriormente habíamos descrito, uno alcanza a ver un comportamiento en la pantalla. Cuando miremos que por ejemplo el procesador toma una temperatura adecuada, las bobinas también toman temperatura, el IC de power también toma temperatura, revisamos los LDO, los elevadores, no hay ninguno en corto. Lo que vamos a hacer es conectarlo al computador. En este caso ya lo conecté al computador y tampoco tiene ningún comportamiento. El computador no lo detecta, ni siquiera en ninguno de los dos modos, en modo de recuperación, que es para instalar ya el firmware por medio del IB Suite.
no lo detecta el computador, no instala ningún driver, tampoco en modo de ADB, que es el normal, el driver cuando la tablet está encendida, lo reconoce el computador sin ningún problema. En este caso no hace nada, no muestra nada en la pantalla, no lo reconoce el computador, absolutamente, completamente muerta. Entonces, cuando tengamos eso, vamos a instalar el firmware en la memoria micro SD, como ya lo explicamos con el programa Phonics-Car. Vamos a ingresar la memoria, vamos a dar power y vamos a ver si la tablet responde. Si la tablet responde, entonces se debe a un problema en el firmware y bloquea y queda totalmente todo descoordinado. Los ciclos y los procedimientos que debe cumplir entre la memoria y el procesador están totalmente descoordinados y no se produce ninguna señal de encendido. Si es eso, aquí debería de tratar de encender. Vamos a ver. Primero podemos desconectar la batería y volverla a conectar, sino tener presionado 10 segundos el de power y volverle a dar power para que inicie. Ahí vemos que ya empezó a instalar el firmware. Esta es una 86BZ, pero no se consigue el firmware correcto para esta board y le estoy instalando un 86B. Tiene el mismo procesador, el mismo IC de Wi-Fi, y vamos a esperar que complete y miramos a ver si la solucionamos, si al menos nos enciende, y ya intentaríamos ajustar si nos queda fallando el táctil, tratar de hacer algunas configuraciones. Bueno, aquí me botó un error esta flash, este firmware, acaba de botar un error, pero ya sé que la tablet está bien, su procesador, su IC de power. Lo único que tengo que tratar es conseguir un firmware que me pueda arrancar y lo pueda terminar de instalar. Ya esta tablet entonces está diagnosticada, ya hemos descubierto que es un problema de firmware, que hay un total descoordinamiento en cuanto en los ciclos, en los procedimientos, y deberemos de conseguir un firmware correcto e instalarlo. Entonces dejamos como solucionado este caso, aunque ya hay que buscar en la red, en Google, buscar este firmware y en cada página que nosotros. Luego de ensayar con varias firmware y salir error, entonces también traté de instalarle por el programa LibreSuite en modo de recuperación. Cuando le hice el corto ya salió aquí, entonces Car OK. Esta firmware sí la instaló, esta es la 86BW, porque instalé varias y salían error, inclusive con el programa de LibreSuite. Lo pude intentar conectar, lo pude tratar de conectar y lo conectó bien, lo recibió bien el computador, haciéndole el corto en la memoria flash, como también ya lo había explicado en el curso. Ahorita vamos a ver si ya nos enciende. Debemos de retirar la memoria. Si lo hicimos, lo logramos encender por medio de la memoria, instalando el firmware, y ahí lo vemos correctamente ya encendiendo. Ahora tenemos que mirar si funciona el táctil, si tiene todas las funciones como Wi-Fi y las cámaras, y ya entonces empezaríamos a descartar otra serie de firmware. Pero entonces recuerden, cuando tengamos una tablet de esas que tenga todos los voltajes como lo explicamos, como ya ustedes lo aprendieron, y no encuentren que encienda, prueben instalando un firmware en una memoria con el programa de Phonics-Car, y ahí descartan si el procesador y el IC de power están respondiendo y las memorias. En este caso hemos podido solucionar ese problema y continuamos con la novena tabla.